Hay una palabra que ha estado en mi mente en estos últimos días y es la palabra expectativa. ¿Qué expectativas tenemos del porvenir? ¿Qué se espera para los próximos días, para los próximos meses, para los próximos años? ¿Qué esperamos para nosotros, para nuestra vida personal en los meses que se acercan? Estamos por finalizar el 2022 y algunos tienen incertidumbre. ¿Qué va a suceder el próximo año? ¿Viene otro virus o no? Los estudiantes están todavía con incertidumbre porque se ha dicho de que las clases serán presenciales, pero ¿será que así va a ser? ¿O nos van a volver a encerrar? ¿Qué va a pasar con la economía? A nivel nacional, el trabajo, los precios están subiendo, el combustible, falta de empleo. Hay mucha incertidumbre y esa palabra expectativa puede interpretarse de dos maneras. Unas expectativas correctas o unas malas expectativas. ¿Y cómo explicarlo? Yo estuve investigando un poquito y voy a tratar de explicárselo. Por ejemplo, hoy me desperté bien temprano, estaba oscuro y de repente se ve el amanecer, ¿verdad? Usted ha experimentado esa sensación de ver el cielo, según la posición en la que estamos, es hacia acá, ¿verdad? Esa sensación de ver el cielo rosado, una belleza, que lo que Dios nos permite experimentar en un amanecer. Tenemos la certeza, la expectativa de que será un día soleado, ¿verdad? Con esa prueba que nos da de ver lo rosadito, ya sabemos que el sol viene. Entonces tenemos la expectativa de que será un día soleado. Y en algunas ocasiones nosotros tenemos esa expectativa. Entonces alguien puede decir: bueno, hoy me voy a poner mi short, mi playera, para darles un ejemplo de la expectativa, ¿verdad? Y salimos, llegan las 8 de la mañana y empieza a llover. ¿Y qué hacemos nosotros con short y playera? ¿Ah? Solo nos faltarían las chanclas, ¿verdad?, para bañarnos ahí con la lluvia. Como que las expectativas dependen de las pruebas que vamos viendo, ¿verdad? De lo que va sucediendo. Ese es el concepto de expectativa. Nuestras expectativas no siempre son correctas debido a las fallas en la lógica. Se suponía que me iban a aumentar el salario. Cuando me contrataron me dijeron que me lo iban a aumentar y ya no. La expectativa que teníamos ya no se cumplió. Y eso produce cierta frustración. A veces las expectativas se sobrepasan. No me lo imaginaba. Algunas personas, por ejemplo, en pandemia emprendieron algo, ¿verdad? Iniciaron un negocio y tal vez no te diste cuenta o no suponías que esa iba a ser la forma en la que Dios te iba a bendecir a ti y a tu familia, y tus expectativas fueron superadas. Gloria a Dios. Perdón. Hermano, yo te animo a que prepares tus expectativas conforme a la palabra de Dios, conforme a las promesas de Dios. Y es lo que quiero comentar en esta mañana. ¿En dónde estamos fundando nuestra esperanza? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Estamos por iniciar ya el cuarto trimestre, ¿verdad? El último trimestre del año 2022. ¿Cómo lo estamos finalizando? Hermano Melvin, mal, pueden pensar algunos. No, hermano Melvin, de verdad que no sé. Y entonces, dependiendo de eso, ¿cómo vamos a iniciar el 2023? Tal vez estoy demasiado anticipado, pero sí quiero que meditemos en esto. Todavía estamos a tiempo.
Todavía estamos a tiempo para mejorar hábitos para el cierre del 2022, hermano. Para esforzarnos más, porque tal vez en el 2022, esto cuando estamos iniciando el año, ¿verdad? Señor, este año yo te voy a servir, este año va a ser mejor que el anterior. Y algunos de nosotros nos aferramos a palabras, ¿verdad? Como aquella palabra que dimos a principio de año, aquellos mensajes que compartimos a principio de año, belleza y gloria en vez de ceniza. ¿Recuerdan ustedes eso? Y estábamos bien animados, estábamos bien llenos del Señor, pero al pasar el tiempo, no, porque todo está caro. Y ya no pude terminar los cursos porque ya no me alcanzó, porque todo está caro. Y mi salud, y mi familia, y muchas cosas. Hermanos, que nuestra confianza esté en el Señor. Y para comentar sobre esto, quiero basarme en una historia de un milagro muy famoso, uno de los milagros más famosos que se registran en los evangelios. De hecho, es tan famoso porque se registró en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos lo registraron. Y les estoy hablando del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, de los 5 peces, de los 5 panes y los 2 peces. Vamos a verlo en Mateo, por favor, capítulo 14, versículo 13. Dice: cuando Jesús recibió la noticia, bueno, ¿qué noticia? Aquí Mateo está hablando que anterior a esta narración, fue cuando asesinaron a Juan el Bautista. Se escucha muy brutal, ¿verdad? Pero es que así fue. Herodes lo mandó a decapitar. Y bueno, entonces le dieron la noticia a Jesús. Entonces dice el versículo 13: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Entonces yo puedo suponer de que Jesús, nuestro Señor Jesús, como ser humano, tenía un sentimiento, ¿verdad? Un dolor en su interior. Juan el Bautista no solamente fue quien profetizó de él, lo bautizó en agua, era familia. Y había un sentimiento allí que él buscó estar solo, según lo registra el Evangelio de Mateo, y los otros evangelios también registran que él buscó un momento de descanso con sus discípulos. Sin embargo, dice, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, oiga esto, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Una característica de Jesús, compadecerse de nosotros. Y Jesús en la humanidad estaba cansado, pero cuando vio a la multitud, esa compasión lo movió, le dio como que su motor, ¿verdad? Le dio fuerzas y estuvo predicando y sanando los corazones. Dios siempre tiene tiempo para ti y para mí. Amén, hermano. Dios no se cansa. Dios siempre está dispuesto a escucharte y a atenderte. Versículo 15: al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. ¿Quién dijo eso? Los discípulos. Presta atención a esos detallitos. Versículo 16: no tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentaran sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Oiga el versículo 20: todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Se los quise leer y lo leí en la Nueva Versión Internacional porque no quería que perdiéramos ningún detalle. Ahora, veamos algunos puntos que sobresalen acá. Número 1, la experiencia, la capacidad, la sabiduría
de los discípulos. Y cuando digo discípulos, quiero que no solamente nos enfoquemos a ellos, porque pues ellos estaban haciendo lo mejor que podían. Enfoquémonos también a nosotros. Nuestra experiencia cuando queremos aconsejar a Dios. Jesús se movió por compasión a la gente. Entonces, cuando ya era un poco tarde, pues los discípulos en su lógica, como nosotros en nuestra lógica humana, y es muy tarde. Me imagino a los discípulos ahí platicando entre ellos. ¿Vos ya te diste cuenta qué hora es? Sí, yo tengo hambre. Yo me imagino que la gente también. Jesús, tanto que se tarda Jesús, hombre. Ya los hubiera despedido. ¿Qué está haciendo Jesús? Y no faltará aquel que dice, Jesús no siente el tiempo. Hay gente que siempre habla mal, usted sabe. Entre nosotros pasa, ¿verdad? ¿O no? Capaz que ni se ha dado cuenta. Anda a decirle vos. No, yo no le digo. Él sabe lo que hace. No, él no sabe. Hay gente que siempre va a estar criticando. Pero alguien se animó. Y le, voy yo, pues va. Jesús, ¿ya te diste cuenta qué hora es? Ya es tarde. La gente no ha comido. ¿No te has dado cuenta? Estamos lejos. No se han inventado la comida rápida todavía, ¿no? Entonces, que se vayan a su casa. Esa es la lógica humana. Mi hermano, cuando Dios tiene un plan, a veces nosotros como seres humanos queremos interrumpir ese plan con nuestra lógica humana. Señor, ¿no te has dado cuenta? No he comido, Padre. ¿No te has dado cuenta que el vecino tiene un mejor carro que yo? ¿No te has dado cuenta que mi familiar está enfermo? Y nosotros tratando de darle instrucciones a Dios, ¿qué es lo que Él tiene que hacer? Con nuestra lógica humana. Y en parte está bien porque Jesús, lo que continuó, lo que siguió, ¿verdad? Que puso a prueba esa misma lógica. ¿Qué respondió Jesús? En el versículo 16, no tienen que irse. Ustedes les van a dar de comer. Denle ustedes de comer. Jesús también estaba como que ¿me estás hablando con lógica? Pues yo también te voy a dar mi respuesta lógica. Está fácil. Denles de comer. Entonces, bueno, la respuesta de los discípulos también fue: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. En otros evangelios, porque no nos va a dar tiempo de comparar los evangelios, me parece que en el evangelio de Juan es donde dice ni 200 denarios van a alcanzar para alimentar a toda esa gente. Número 1, no nos alcanzarían 200 denarios, que es el equivalente a lo de más o menos de lo de un año de trabajo de una persona. ¿Por qué decían esto? Porque había que mandar a hacer el pan. Imagínense que aquí estuviésemos nosotros y que yo a usted le dijera: hermano, anda a conseguirme pan para todos los que estamos aquí, pero tráemelo ya ahorita. ¿Y de dónde saco dinero? Me dirías. 1, ¿de dónde saco el dinero? 2, ¿dónde encuentro una panadería abierta ahorita? 3, si la encuentro abierta, ¿van a tener suficiente pan? 4, ¿qué le voy a echar al pan? Jamón. Y si hacemos unos deliciosos, como decimos aquí en Guate, chucos, ¿verdad? Con chorizo, guacamole, ¿a qué hora lo vamos a hacer, verdad? Entonces los discípulos estaban en su lógica, ¿verdad? Denle ustedes de comer, pero no podemos. Lo único, aquí está el detalle, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para una multitud? Eran 5,000 hombres. Algunas personas, algunos estudiosos de la palabra pueden considerar que habían cerca entre 12,000 y 15,000 personas, porque si está hablando de 5,000 hombres, había que contar mujeres y había que contar a niños. Y que aquí en Guatemala los niños abundan, ¿verdad? Imagínense, hagan sus cuentas entonces, ¿verdad? Pero dice: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Jesús dijo: tráiganmelos aquí. El título de este mensaje es: cuando lo poco es más que suficiente. En las manos del Señor, lo poco es más que suficiente.
Ahora, hay algo bien importante acá, hermano. Y esto tiene que ver, eso lo complemento por lo que inicié diciéndoles. Las expectativas que tenemos. Si nos basamos en la palabra de Dios, si nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, si nuestras expectativas están fundamentadas en la palabra de Dios, aunque sea poco en las manos del Señor, eso será mucho. Pero hay algo clave que quiero mencionar, y es la disposición y disponibilidad nuestra. Imagínense, en el Evangelio de Juan me parece que también es donde se narra que un muchacho fue quien llevó esos panes y esos peces. Pero me pongo a pensar, el muchacho fue preparado y llevó su refacción. Yo cuando le cuento esa historia a mis hijos les digo, la mamá del niño le puso su lonchera, les digo. Pues no sabemos si fue el niño o fue la mamá, quien haya sido quien le haya puesto los panes y los peces, iba preparado. Y él pudo haber pensado, esto es mío, yo me preparé. Hay 4.999 que no se prepararon. Y yo sí. Además, esto no va a alcanzar. Mejor me lo como. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido usted el de los panes y el de los peces? Esto no sirve, esto no alcanza. ¿De quién fue la fe? Del muchacho que se narra en el Evangelio, de los discípulos, de Jesús. Lo que sabemos es que hubo un milagro, porque alguien estuvo dispuesto a ceder sus panes y sus peces. ¿Tú estarías dispuesto a ceder lo poco que tienes? ¿Tú estarías dispuesto a ceder esos panes, esos peces? ¿Qué representa esos panes y esos peces? Bueno, hay una historia, hay otra historia que quiero complementar con esta, que está en Segundo de Reyes, capítulo 14, de una mujer que era viuda. Perdón, capítulo 4. Era viuda y su esposo falleció. Era un profeta, un hombre de Dios. Falleció y quedaron endeudados. Llegó el profeta, dice versículo 1, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y le suplicó a Eliseo, ¿verdad? Ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Y muchos de ustedes ya conocen la historia. Ella solo disponía de un poco de aceite. El profeta le dice, pide prestadas unas vasijas, y con ese poquito de aceite va a suceder un milagro. Efectivamente, empezaron a vertir el aceite en un recipiente. Trajeron otro, lo llenaron. Trajeron otro, lo llenaron. Trajeron otro, lo llenaron. La Biblia dice que el aceite dejó de fluir cuando se acabaron las vasijas. Y después que las llenaron, el profeta les dice, vayan y vendan el aceite, paguen a los acreedores y vivan con lo que les sobra, con lo que les quede. Mire qué similar. Hay algunas cosas similares. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Hay un detalle aquí al inicio de esta narración, y es el factor deudas. Hermanos, las deudas nos ahogan. Las deudas nos destruyen. Las deudas pueden destruir matrimonios, pueden destruir familias. Las deudas pueden destruir ministerios, pueden destruir sueños. Aquí lo que sucedió es que el hombre de Dios, muy ungido, falleció. Y él, contento en la presencia de Dios, pero su familia quedó en la tierra endeudada. Querido hermano, este paréntesis lo hago porque estamos en una sociedad de mucha deuda.
Y nos están llamando los bancos para ofrecernos y ofrecernos dinero y ofrecernos aquí y ofrecernos allá. Y no solo los bancos, ¿verdad? Personas diferentes que están ofreciendo. Pues no estoy diciendo que toda deuda es mala. No es mi tema, ¿verdad? En esta mañana. Pero hay personas que se endeudan por cualquier cosita, ¿verdad? Allí hay un principio que el profeta le dijo: ve y pide prestado vasijas. O sea, el principio es: puedes pedir prestado para invertir, puedes pedir prestado para crecer, para un proyecto específico que te va a hacer rentable. Pero el problema es que si se gasta todo, queridos hermanos, una carga que tenemos la sociedad actual, el cristiano actual, el guatemalteco actual, es la carga de la deuda. Y la deuda es como esas 5,000 o 15,000 personas, y nuestros recursos son esos 5 panes y 2 peces. Nuestra deuda es como esos acreedores que se quieren llevar a nuestros hijos, y nuestro recurso solamente es ese poquito de aceite. Entonces, hermano Melvin, ¿cómo pretende usted que tenga altas expectativas para terminar el año? ¿Cómo pretende usted que yo tenga altas expectativas para el próximo 2023? ¿Cómo? Si está difícil, la situación está complicada, ¿cómo le voy a dar de comer a tanta gente? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo voy a enfrentar el próximo año? ¿Cómo voy a poner a estudiar a mis hijos el próximo año? ¿Cómo le voy a pagar a mis trabajadores este fin de año? ¿Cómo voy a sacar para el aguinaldo? ¿Cómo le voy a hacer? Etcétera, etcétera. Está tremendo esto. Hermanos, lo que hizo Jesús fue sorprendente. Dice Efesios capítulo 3, verso 20: al que puede hacer, oiga esto, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Oiga esto: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar. ¿Usted ha imaginado algo? ¿En alguna ocasión se lo ha imaginado? Dios puede hacer muchísimo más que eso. En Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios te proveerá y Dios te ayudará. Pero te quiero dar unos consejos ya para ir concluyendo en este mensaje que te estoy compartiendo, y espero que estemos comprendiendo el mensaje. Dios puede hacer cosas milagrosas. Y si quedó registrado en la Biblia y si se da cuenta, le leí una historia del Nuevo Testamento y mencioné una del Antiguo Testamento que son similares, y se refiere a milagros de provisión. Pero quiero darte unos consejos, porque hay quienes piden provisión pero no saben pedir. Y hay un factor muy interesante, hay unos factores muy importantes aquí que tenemos que notar. Número 1, Jesús se compadeció de las personas. Y el propósito por el que Jesús quería dar alimento era, quería enseñar varias cosas. Una de ellas era la compasión. Número 2, después vemos que Él, en versículos más adelante, Él enseña de que Él es el pan de vida. O sea, ahí fue una táctica de Jesús también. Les dio pan y aprovechó: yo soy el pan de vida. Si tienen hambre, vengan a mí, pues yo soy ese pan de vida, etcétera. Pero ¿qué tanto nos identificamos también nosotros en compadecernos de las demás personas? Y aquí es lo que quiero aconsejarte y aún retarte. Incluye en esas expectativas cómo tú puedes ser de bendición a otras personas. Si lo haces de esta manera, estarás alineado a los propósitos del Señor.
y como que vas a ir en la voluntad del Señor. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, tú puedes pedirle al Señor: Señor, tu provisión para el próximo año, porque tengo el proyecto de mis estudios, tengo el proyecto de mi novia, tengo el proyecto de ir a Panajachel, Señor, y tengo el proyecto, si me dan la oportunidad, de irme también de paseo y empiezas ahí a nombrar tus expectativas. Pero ¿y dónde está la compasión por las personas? Jesús te va a probar. Te va a decir: dale, vos podés. Y en algún momento vamos a llegar delante del Señor y le vamos a decir: Señor, no, solo tengo estos panes y estos peces. Solo tengo este poco de aceite. ¿Qué puedo hacer con eso? O sea, no se trata de presentar solo los proyectos, mis ambiciones personales, sino de decir: Señor, aquí estoy, ¿cuáles son tus planes? Yo quiero tener compasión, así como tú lo hiciste también. Incluye en esos planes, en esos proyectos, bendecir a otras personas. Y te aseguro que ese poco de aceite se va a multiplicar. Te aseguro que esos pocos panes y pocos peces que tú tienes se van a multiplicar. Te lo aseguro, porque lo hemos experimentado. Hemos experimentado la gracia y el favor de Dios. Aquí hay muchos que podemos dar testimonio de esto. Hay quienes quieren la bendición del Señor, pero no están dispuestos a ceder. Ven a alguien con necesidad y no estoy dispuesto a ceder. De los 5 suéteres que yo tengo, no estoy dispuesto a ceder, pero ni uno. No, así no vas a experimentar la gloria de Dios. Así no vas a experimentar los milagros del Señor. Tienes que compadecerte de las demás personas. Tienes que identificarte con las demás personas. Tienes que estar dispuesto a servir en la obra de Dios. Si quieres experimentar la gloria del Señor en estos próximos meses y en el próximo año, desde ya te invito a que dispongas de lo que tú tienes. Hermano Melvin, pero es que yo no dispongo de mucho tiempo tampoco. No tengo tiempo para servir en la obra de Dios. Ese tiempo puede representar tus panes y tus peces. Ese tiempo puede representar ese tiempo puede representar eso poco que tú tienes. Es que todo el tiempo estoy ocupado. Ok, aparta eso poco. Y eso poco que tú tienes es más que suficiente para el Señor. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, en el equipo de servidores de acá de la iglesia, tú sirves muy poco tiempo. Cuando haces tus números de los 30 días del mes, una vez al mes. Los que tienen disponibilidad pueden venir miércoles y domingo, los 3 cultos. Pero eso poco es poderoso en las manos de Dios. No se te está diciendo que estés todos los días acá. Es poco. Pero te invito y te motivo a que lo hagas, a que procures compadecerte de las personas. 1, 2, involucrarte en el servicio al Señor. Amén. Y escuche lo que dice el Salmo 25:3. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Quien en Dios pone su esperanza jamás será avergonzado. Mi hermano, si tú estás poniendo tu esperanza en el Señor, no vas a ser avergonzado. Dios hará cosas grandes en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor. Una característica muy especial en las 2 historias es la disposición y disponibilidad. En el caso de la viuda, ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salir de su crisis, así como muchos de nosotros. Estamos dispuestos a hacer lo que Dios diga, ¿verdad? Amén.
Pero usted sabe que no toda la gente está disponible para hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Y estuvo dispuesta, la viuda estuvo dispuesta a tocar las puertas de sus vecinas, jalar las vasijas, echar el aceite. Pero después que le dijeron, vaya a venderlo, ella pudo haber pensado, no tengo tiempo, no puedo, me da pena salir, no tengo ese carácter, no tengo esa posibilidad. Y saben, si así hubiera estado, ahí se hubiera quedado el milagro a medias, con un montón de aceite, pero esclavos de sus acreedores. ¿Sabe que hay mucha gente así? Hermano Melvin, tómame en cuenta. Lo que Dios me pida, lo que Dios diga, estoy dispuesto. Pero no están disponibles. ¿Por qué? No puedo, hermano. Mucho trabajo. Me da pena. Te llenas con el aceite, pero ¿qué estás haciendo con ese aceite? Dios te puede proveer y Dios te va a proveer. Yo estoy seguro que Dios te va a bendecir si estás dispuesto, pero también tienes que estar disponible. Hay hermanos aquí que preparan comida, por ejemplo, y lo llevan al hospital. Eso requiere disposición y disponibilidad. Venir a servir a la obra de Dios, pues requiere disposición, pero también estar disponible, estar dispuesto, estar a la orden, a lo que sea necesario, en el momento que sea necesario. Querido hermano, si así lo haces, vas a experimentar el poder de Dios. Pero en algunas ocasiones, por eso es que no lo experimentamos. Lo leemos, lo vemos en otros, pero no lo experimentamos. Quizás falte ese detalle, hermano. Yo te invito a que tú te propongas, ahorita que empieces a hacer tus proyecciones de fin de año, tus planes para el otro año, coloca servir en la obra de Dios. Colócalo, escríbelo. Coloca compadecerme de las demás personas, ser empático con las demás personas. Hermano, si lo haces, vas a ver esa multiplicación. Estoy seguro. Porque entonces ya tus pensamientos se van a inclinar hacia bendecir a los demás. Y si algo a Dios le gusta, es que tú estés dispuesto a bendecir a las demás personas. Y se va a cumplir la promesa: mi Dios pues suplirá lo que me falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Se va a cumplir. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y dile al Señor: Señor, aquí estoy dispuesto, disponible. O bueno, si estás decidido, díselo al Señor y dile: Señor, estoy dispuesto y disponible. Aquí con mis pocos panes, con mis pocos peces, tal vez no es mucho, Señor, pero aquí está. Haz algo con esto que yo traigo, Señor. Haz algo poderoso con esto que yo te entrego. Esos panes pueden ser tus talentos, hermano. Esos panes, esos peces pueden ser las habilidades que tienes. Esos panes, esos peces representan algunos recursos que nosotros también tenemos, de los que podemos disponer para que el Señor manifieste su gloria y su poder para la bendición de muchas personas. Aquí estamos. Dile: Señor, estoy dispuesto. Tal vez no somos los hombres o mujeres perfectos, los super santos, pero déjame decirte, hermano, Dios busca personas dispuestas. Si tú estás dispuesto, si tú dispones de tus recursos delante del Señor, Dios hará cosas sobrenaturales con esos recursos que tú dispongas para su obra. Con lo que tú dispongas para la gloria de su nombre, Él podrá bendecir a multitudes. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Disponemos de nuestro ser, de nuestros talentos, de nuestros recursos para la gloria de tu nombre, Señor. Y sabemos, estamos convencidos
Estamos seguros de tu palabra, Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.